¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos ahorita conectándonos para poder transmitir el tema de supervisión y fiscalización ambiental y manejo de residuos sólidos. Hoy día, miércoles ambientales, segundo miércoles que estamos transmitiendo en diferentes plataformas. Hoy día tenemos un invitado muy especial, especialista en el tema, ya más de 10 años que viene elaborando en diferentes entidades y nos va a explicar la importancia de la supervisión, fiscalización ambiental, ¿no?, en nuestro país. Y de igual manera tiene una amplia experiencia en el tema de residuos sólidos. ¿Ok? Hay que esperar unos segundos. Mientras tanto se va conectando. A ver, creo que ya está listo. Mi estimado Danilo, muy buenas noches. Mi estimado Hilmer, me parece que tu audio está apagado. A ver, por favor. A ver, déjame ver, déjame ver. Problema técnico acá, que no me parece. A ver, los que están viéndonos, ¿se escucha? ¿Se escucha perfecto o no se escucha? A ver, nos confirman, por favor. A ver, un ratito, por favor. Pero a mí sí me logran escuchar, ¿verdad? A ver, si me logran escuchar. Me confirman, por favor. Hay acá un tema técnico. ¿Me escuchas ahora? Sí, te escucho, mi estimado Gilmer. Hilder, ingeniero Carlos, por favor. Sí, de verdad. ¿Sabes qué? Mira, se permite elegir dos opciones en Facebook. Uno permite elegir con audio y el otro permite elegir con cámara. Con cam- No hay una opción que me permite elegir con los dos. A ver, una vez más voy a intentar, ¿ya? a ver, inténtalo, a ver. Una vez más, a ver, dame un segundo. Vamos, a ver, ¿cómo? A ver. Ya. ¿Ahí me Ya. escuchas? Ahí está, perfecto, sí. Ya, listo. Entonces, a ver, déjame, estaba haciendo unas configuraciones por acá. Muy bien. A ver.
Dame un minutito. ¿Cómo vas? ¿Cómo están tus, cómo lo llamas a tu comunidad IB? Los ciudadanos responsables con el medio ambiente. Los ciudadanos responsables con el medio ambiente. Pero para la próxima tiene que ser presencial para evitar estos inconvenientes, ¿ah? Sí, la parte técnica que todavía estamos acomodándonos con el segundo día, segundo miércoles en el tema ambiental. Bien, muy bien. Estamos transmitiendo Facebook, YouTube y TikTok. Ya, Así que, bueno, es un muy agradecido por la aceptación a esta charla, ¿no? Eh, Te presento. Nuestro invitado el día de hoy es el ingeniero ambiental Michel Castillo Cabrera. Es un colega, hemos estudiado juntos en la Universidad Nacional de Trujillo y bueno, ya tenemos un recorrido de más de 10 años en el tema ambiental. Y hoy día nuestro invitado especial nos va a conversar un poco sobre su experiencia en supervisión, fiscalización ambiental, ¿no? Y el tema de manejo de residuos sólidos, ¿no? Es muy importante estos temas y algunas dudas que ustedes puedan tener de repente nos pueden ir escribiendo en el chat para de repente consultarle al especialista, ¿no? Y bueno, bienvenidos a este espacio Diálogo Ambiental, donde buscamos acercar, ¿no?, la experiencia de especialistas como nuestro invitado el día de hoy, a estudiantes, profesionales, ciudadanos interesados en construir un país más sostenible, ¿no? Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal pues las perspectivas del día de hoy, de la entrevista? normalmente estoy acostumbrado pues al presencial o a través de YouTube, a través de Zoom, Meet, pero por Facebook así no, muy pocas veces he dado entrevistas de esta forma, ¿no? Pero agradecido, contento, esperando obviamente dar una buena impresión en tu público, en tus alumnos, en las personas que te siguen, ¿no? Hablar un poquito, este mundo necesita de mucho en el campo de la fiscalización ambiental, por ahí de repente alguien se anima a seguir esta línea de carrera, residuos sólidos también, y obviamente puedes ayudar con las consultas que tu público tenga, ¿no? Esa justamente es la idea. La semana pasada iniciamos con los miércoles ambientales y estábamos tocando cómo iniciar, cómo desarrollarse, cómo desenvolverse cuando uno sale de la universidad, porque tú muy bien sabes que la universidad y ya la vida profesional son cosas muy diferentes, ¿no? Hay una brecha muy grande que nosotros vamos recién formándonos a la hora que salimos, ¿no? Y la primera pregunta que te quiero realizar es, ¿cómo nace tu interés en el tema ambiental? Bueno, en el tema ambiental eso ya estaba inculcado pues de hace muchísimos años. Estoy hablándote de la época de la primaria, secundaria, ¿no? Ahora, el tema de la ingeniería ambiental, eso sale y nace pues por la necesidad de combinar estas dos pasiones, que era la ingeniería, con el tema ambiental, ¿no? Y en esos tiempos, pues, estoy hablándote año 2008, 2009, por ahí, ya este buen tiempito, estaba el boom de la ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, es como que encajaron las dos piezas de tal forma que permitió seguir esta carrera, pues esta profesión. Y no, obviamente no es nada sencillo salir de la universidad y escoger tu campo, tu rubro, ¿no? Todos mis alumnos también me preguntan lo mismo, es ingeniero, estoy preocupado, no sé si dedicarme a especialista en monitoreo, no sé si quiero fiscalización, no sé si quiero minería, no sé si quiero agricultura, no sé si quiero industria, no sé si quiero ser mi propio jefe. Ya es una incertidumbre completa en este campo. La respuesta puntual es que no hay que preocuparse. O sea, las cosas llegan solas, o sea, te ayudan a poder encajar en este mundo ambiental de forma tal que permitas contribuir con tus conocimientos. Pero obviamente, para llegar a encajar sí se necesita una preparación previa. Estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de la voluntad que tú tengas, la actitud, la aptitud que tú demuestres ante este mundo.
Recordarás, Carlos, pues nosotros en la universidad cómo tocábamos puertas, ¿no? Tocábamos puertas para buscar una oportunidad. En ese momento no sabíamos cuál sería nuestra especialidad, ¿no? Pero poco a poco, con las actividades que íbamos desarrollando, nos metimos en municipalidades, estuve trabajando en investigación, estuve trabajando en gestión de proyectos, en minería, en tratamiento de aguas residuales, en consultoras ambientales, y en ese proceso tú vas descubriendo qué te gusta. Entonces, el mejor consejo que les puedo dar a todos tus alumnos, a tu comunidad, es que no rechacen una oportunidad. Esa oportunidad te sirve para dos cosas: que ames esa pasión por lo que estás haciendo, o que sepas que lo que estás haciendo no es para ti. Y en cualquier camino te va a ayudar. Así de simple. Claro, porque creo que hay muchos estudiantes o tienen la desesperación o de repente la duda porque de repente ya salen y no encuentran algún trabajo, ¿no? Y eso demora un poquito, ¿no? Unos cuantos meses, unas cuantas semanas, pero poco a poco uno ya va ingresando al tema laboral. Lo primero que encuentre es importante porque ya inicias, ¿verdad? O sea, y hay que hacerles entender a los próximos egresados profesionales que es parte de la vida, esa parte de esperar un poco para poder engancharse en el primer trabajo. Todos hemos pasado por esa parte. Todos hemos estado ansiosos, preocupados, cómo iniciamos, cómo empezamos, pero poco a poco la vida también te va direccionando, ¿verdad? Tú Claro, sabes que venimos del mismo salón y tenemos, en este caso, diferentes especialidades que nos hemos ido de repente formando en el transcurso de la vida profesional, ¿no? claro. Ahora, ¿cuál fue ¿cuál fue una de las experiencias que tú has tenido al salir de la universidad que te impactó, que te dijo, ah, yo quiero esto? Bueno, a ver, lo que pasa es que han habido varias experiencias, pero si me pones a pensar en una, yo diría el cambio brusco entre lo que te enseñan en la universidad y lo que es la realidad de la carrera. Hay una brecha totalmente grande respecto de lo que uno piensa que va a ejecutar con lo que realmente se encuentra. Un ejemplo claro: en la universidad tú puedes estar muy preparado, por ejemplo, te enseñaron a monitorear, en otros no les enseñaron a monitorear, te enseñaron a utilizar un equipo, otros no te enseñaron un equipo. Y tú no tienes la idea de que sale de la universidad, llega a la empresa, entonces, y se va a dedicar solo a ese campo. O sea, tú te dedicas a hacer monitoreos y nada más. Y no es así. Tú llegas a las empresas y tienes que saber monitorear, saber normativa, conocer del punto A, del tema de residuos, del tema de gestión. Si tienes que hacer otras cosas, te van a enviar a hacer otras cosas, y ahí la respuesta es estar preparado. Entonces, eso es lo que más me impactó: el campo teórico de la universidad, el campo real de la carrera, de la ingeniería ambiental como tal. Y nuestro campo es muy grande, o sea, tú puedes estar en cualquier espacio, o sea, tú puedes estar en minería, en agricultura, en municipalidades, en consultoras, en cualquier espacio. Y siempre va a haber la necesidad de un ingeniero ambiental, sobre todo ahora con tanto problema que tenemos. ¿Cómo llegas a ese espacio? ¿Cómo encuentras esa llave? Es estudiando. O sea, algunos van a decir, ingeniero, pero yo conozco gente que tiene vara, ¿no? Tiene vara. Y evidentemente habrá algunos que tengan vara, pero no todos hemos nacido bajo ese mismo colchón o esa misma cuna de oro, no todos. Entonces, el otro camino es el difícil: estudiando, sacándote, trasnochándote, repasando, tocando puertas, ¿no? Seguro ya les habrás contado a tu comunidad cómo nosotros, cuál fue nuestro primer sueldo, ¿no? Nuestro primer pago. Y obviamente Moche, moche te quedó limpio. que lo conseguiste tú, y obviamente en base a eso comenzamos a ver el tema del trabajo, tocando puertas, ¿no? Entonces, ese es el tema, el impacto que tengan, pero tampoco es que se asusten. Si tú Claro. estudias, vas a responder. Si tú no estudias, no vas a responder. Y todo te va a conseguir o te va a permitir crecer en este campo. En tu vida profesional, ¿hay algo importante que siempre nos comentan? O bueno, la diferencia de nuestras épocas es que no había la información que tenemos ahora. Ahora, por ejemplo, podemos ver especialistas en YouTube hablándote de los temas muy variados en el tema ambiental. En nuestros tiempos no había esa cantidad de información. Si había la normativa, si bien es cierto,
pero digamos especialistas muy ya especializados en el tema durante 5 o 6, casi no lo había mucha duda, mucha incertidumbre en el tema ambiental, ¿verdad? A diferencia a la que hay ahora. Ahora, mucho se habla y siempre nos recomiendan o nos aconsejan leer la normativa, ¿no? Repasar la normativa, saber las leyes, los reglamentos. ¿Qué tan importante es en la formación ambiental y en tu formación que tú has tenido ser disciplinado de repente, diariamente leer, absorber ese conocimiento de las normas, ¿no? Ya que a veces de repente uno no lo puede interpretar porque no está en campo. Claro, claro. Sí, bueno, eh, particularmente comencé a entender este proceso desde el momento que vi la necesidad de hacerlo. Cuando a ti te preparan en la universidad, no te explican que la parte normativa es tan fundamental como la parte técnica. Un ejemplo bastante práctico. Tú puedes saber monitorear, o sea, tú sabes sacar muestras, tú sabes llenar tu cadena de custodia, tú sabes cómo tomar la muestra, cómo preservar, tú manejas la parte técnica al 100%. Imagínate tú en campo haciendo todo ese trabajo y hacer tu monitoreo mal porque no sabías la parte normativa que tenías que respetar, ¿no? Utilizaste, por ejemplo, para comparar en tu informe el ECA 2008 para agua y tenías que utilizar el ECA vigente que era el 2017. O al revés, el instrumento de gestión ambiental de la empresa se había aprobado con el ECA anterior y lo comparaste con el ECA actual, porque creías que el vigente era el que aplicaba. Entonces, esos criterios son criterios normativos. O ejecutaste mal el protocolo, por ejemplo, porque no lo conocías, porque simplemente tú te enfocabas en la parte técnica, ¿no? O porque diseñaste un sistema en el cual para ti era perfecto desde la parte de ingeniería, pero desde la parte normativa no tenía esa perfección. Entonces, estos dos temas, la normativa y el campo técnico de la ingeniería, van de la mano, están ahí, o sea, no puedes llamarte especialista ambiental si es que tú no conoces estas dos partes. Y eso va a ser fundamental para todo campo. ¿Qué quieren las empresas? Las empresas quieren, básicamente, comenzando y hablando así crudamente, quieren ahorrarse las multas, quieren ahorrar ese dinero. Eso es lo que quieren. Ahora, otro grupo de empresas, porque no los voy a dejar de lado, quieren proteger el medio ambiente. Entonces imagínate que haya una persona que ejecuta malos monitoreos y pueda recaer en una sanción. Imagínate, ¿no? Entonces ahí viene el parte del campo normativo. Entonces lean tantas herramientas que existen, incluso hoy, para los que están presentes, les voy a enseñar una forma. Tú me vas a ayudar ahí compartiendo tu pantalla, Carlos, para que sepan cómo buscar una normativa, cómo ver si está modificada, por ejemplo, o cómo darse cuenta si está derogada. Eso es básico, para todo es básico. Ok, pero muy bien. Interesante, ¿verdad? Ahora, para terminar este bloque, este primer bloque referente a la experiencia profesional, acá nos están hablando en el chat. Un saludo para mi estimado Danilo desde Andahuaylas, un alumno que tuve en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Andahuaylas. Un gran saludo. Y a los demás que se están conectando, nos pueden comentar desde dónde nos están siguiendo para mandar su saludito. Tú has estado por varias universidades, creo que hoy estás por Tingo María, ¿no? Has visto tus historias. Regresaba, he regresado de Tingo María. Ahí está, regresa. Para finalizar este bloque, este primer bloque, ¿qué consejo tú le darías a los futuros ingenieros ambientales, ¿no? De repente hay muchos alumnos que también te siguen en redes sociales y dicen, yo quiero ser como el ingeniero Michel. ¿Qué recomendación, Bueno, qué consejo le podrías dar? me pones en una camisa bastante fuerte porque realmente dar un consejo a esta generación que se va construyendo es complejo. Pero si puede elegir uno, justamente está enfocado en el estudio. O sea, a donde sea que quieres llegar, quieres trabajar en una minera, quieres ser especialista ambiental, quieres trabajar en el Ministerio de Ambiente, en el ANA, en el OEFA,
en cualquier campo que tú quieras, el mejor consejo que te puedo dar es estudia, prepárate. Como hablábamos hace un poquito, ahora se tiene mucha más disponibilidad de información que antes. Es gigantesca la información que se tiene hoy en día y la disponibilidad de esta respecto a lo que se tenía años atrás, ¿no? Todo base de inteligencia artificial. Pero ojo, estudia, no te vayas a lo fácil. Si tú tienes que resolver un problema, no te vayas a ChatGPT y le preguntes el problema, investigalo, que te ayude a resolver el problema, pero no que te haga la tarea. Estudien, repasen. La única forma que pueden ustedes aumentar ese conocimiento es estudiar. Entonces, ese consejo va para todos. Y estudien así como la vieja escuela. A mí aún me gusta y me funciona, por ejemplo, en mis cursos, que si yo sigo estudiando, es apuntar a mano, en papeles, en mis cuadernos, así. Ayuda bastante. Entonces, ese sería mi mejor consejo para toda la comunidad. Muy bien. Acá nos siguen desde Cajamarca, Julie, Nancy, un gran saludo. A César Lucero desde Chiclayo, muchas gracias por seguirnos. Eh, Tienes mucha razón en esa parte, ¿no? Pero hay algo que está en duda en estos momentos. El ChatGPT llega como un tema de competencia, lo ven muchos actualmente, ¿no? Y como que se sienten un poquito preocupados, ya que de repente dicen, no, que va a ser mucho más factible tener al ChatGPT que contratar los servicios de un profesional. ¿Qué tan cierto crees tú, amigo mío, este tema, ¿no? A nivel de la proyección en el futuro. ¿Va a servir como una herramienta o crees tú que sí realmente puede convertirse en una competencia? Porque, bueno, desde mi perspectiva, eh, creo yo, es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a ahorrar mucho más tiempo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves tú la inteligencia artificial? Se te fue el audio, se te fue el audio. A ver, Ahí está. sí, ahí está. Sí. Decía que la inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa, o sea, es brutal, o sea, la forma en que está evolucionando es brutal. Eso no lo voy a discutir. ¿Cuál es el problema? Si la inteligencia artificial no lo manejas o no lo controlas con la supervisión del ingeniero, no te va a llevar a un buen camino, ¿no? Si tú le vas a poner a la inteligencia artificial, por ejemplo, que te haga un diseño de un flyer, si tú le vas a decir que te diga cómo está el clima, o si tú le vas a decir a la inteligencia artificial, búscame tal libro, tal cosa, en ese sentido, genial. Es un golazo para nosotros. Eso ni qué dudarlo. Pero si tú le vas a preguntar a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la normativa actualizada en materia de residuos sólidos? La inteligencia artificial te va a decir cualquier cosa y con un porcentaje muy alto de que sean errores. Porque la inteligencia artificial no piensa. Es una inteligencia artificial creada por nosotros, los seres humanos. Y no podemos atribuirle que ellos puedan razonar. La inteligencia busca conocimiento del preexistente. Así como cuando se creó o cuando entramos al mundo del Internet. No todo lo que veías en Internet era verdadero. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Así que yo sí lo considero una herramienta muy potente siempre y cuando esté bajo la supervisión del ingeniero. Si ese es el contexto, utilícenla sabiamente, ¿no? Sabiamente. Ok, perfecto. Estamos terminando el primer bloque y entramos al segundo bloque en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Eh, ¿Qué significa realmente supervisión y fiscalización ambiental en nuestro país? Bueno, mira, ese es un campo muy bonito ya, que lamentablemente se toca muy poco en las universidades. O si se lo toca en la universidad, he visto muchos casos en la que se explica mal la fiscalización. Por ejemplo, no sé si el público conocía, pero la fiscalización ambiental es una de las herramientas
que nos van a permitir lograr este utópico desarrollo sostenible, ¿no? Y lo digo utópico porque como el camino en el que estamos es muy complicado lograr esos objetivos. Lo voy a explicar de tal forma que lo podamos entender, ¿ya? Primero, que la fiscalización ambiental no es su objeto sancionar. Entonces, esa idea nos la quitamos de la cabecita. La fiscalización no busca sancionar. Imagínate que en tu casa tu papá te dice, hijo, te voy a dar permiso para que vayas a la discoteca y quiero que vengas, son las 6 de la tarde, ¿no? Quiero que vengas a las 11 de la noche. El hijo le dice, mira, no, no, a las 11 recién comienzan las previas, o sea, yo quiero venir a las 4 de la mañana. El papá le dice, no, no quiero que vengas a las 4, te voy a dejar hasta la medianoche. No, que por favor a la 1, listo. Hay un consenso entre el papá, que le deja que llegue a la 1 de la madrugada, y el hijo. Si el hijo llega pasada la 1 de la madrugada, es una falta, ¿no? Es una falta. Y con falta, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una sanción, tiene que haber una reprimenda, ¿no? O tú crees, o ustedes creen que el papá le va a decir, hijo, te felicito por haber incumplido nuestro trato verbal. No va a pasar eso. Entonces el papá tiene que castigar al hijo, ¿no? Le quitar el celular, no lo deja salir por 2 semanas, qué sé yo. En fin, el castigo. Y la pregunta del millón ahí es, ¿tú crees que el papá, tú crees, Carlos, que el papá lo odia al hijo? ¿Tú crees que el papá le tiene cólera al hijo o le tiene rabia? ¿O crees que el papá está ejecutando un accionar para que no ocurra ese incumplimiento en el futuro? Para corregir el Para, comportamiento. y ahí viene la fiscalización. O sea, a ti te fiscalizan para verificar que estés cumpliendo tus obligaciones, para ver si estás haciendo tus monitoreos, tu programa social, tu programa comunitario, tu manejo de residuos sólidos, ¿no? Tu plan de capacitación en temas ambientales, tu registro interno, tu declaración en el CIGERSOL. Para eso te fiscalizan. No te fiscalizan para sancionar, te fiscalizan para verificar que tú estés cumpliendo tus obligaciones. Y esa es la función de supervisión. Ese es otro campo bonito. Lo que te acabo de explicar es la función supervisora. Verificar que tú cumplas tus obligaciones. Si tú cumples, se aplaude. Si no cumples, tiene que recaer pues en una sanción, en algunos casos, en otros habrá una amonestación, en otros casos te supervisarán, estarás incumpliendo y vas a corregir tu conducta. Y si corriges tu conducta, en algunos casos también se archivaría. Entonces, hay muchos supuestos ahí, pero eso es la fiscalización ambiental y lo que acabo de explicar es una de las funciones, la función supervisora. La fiscalización tiene tres funciones. Nos vamos por la segunda, la evaluación ambiental. Esa función también es muy bonita, pero la evaluación ambiental ya no se ejecuta a la empresa, al administrado, a la persona. La evaluación ambiental, que es otra de las funciones de la fiscalización, se realiza en el componente ambiental, porque la evaluación ambiental busca evaluar, miren ahí, evaluar la calidad ambiental, calidad del aire, calidad del agua, suelo, ¿no? Entonces ahí viene el detalle, y esa es la función evaluadora. Busca evaluar la calidad ambiental, con monitoreos, con vigilancia y etcétera, etcétera. Y luego está la tercera función, que ya es la sanción. Ahí sí, la función de sanción ya persigue la infracción, persigue la falta cometida. Y obviamente, si cumplen los requisitos para llegar a sancionar, se sancionan. Pues no hay otra forma más que hablar. Entonces, así como que jugando, acabamos de describir las tres funciones de la fiscalización ambiental. Y eso es el camino, eso es el campo. O sea, resumiéndoles así en ese punto. A ver, ¿se entendió? ¿Quedó un poquito más claro el mundo de la fiscalización ambiental? ¿Pareció sencillo? De repente, a ver, en el chat nos pueden ir comentando, por favor, algunas preguntas, consultas que tengan de lo referido de nuestro compañero, colega Michael. Y referente al tema de la fiscalización, supervisión, ¿recae en diferentes entidades?
o simplemente exclusivamente en una entidad a nivel de nuestro país? Bueno, habrán escuchado de las famosas entidades de fiscalización ambiental, ¿no? Que justamente son organismos públicos que tienen atribuida una o todas las funciones de la fiscalización ambiental. O sea, una entidad puede tener las tres funciones, como por ejemplo las municipalidades distritales, las municipalidades provinciales, que tienen la evaluación, tienen la supervisión y tienen la sanción, las tres funciones. Pero hay otras entidades que solo tienen dos, como el gobierno regional, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos regionales tienen la función de supervisión y de sanción, no tienen la función evaluadora. Y hay otras entidades que solo tienen una de las funciones, solo supervisión, por ejemplo. Entonces, respondiendo a la consulta, hay entidades que tienen las tres, hay entidades que tienen dos, hay entidades que tienen una, ¿no? Básicamente es eso. Claro, acá nuestro... Pero aclaro un poquito, estas funciones no vayan a pensar que te lo indica el OEFA, así no, las funciones están atribuidas por ley, o sea, lo otorgan las leyes. Por ejemplo, en el tema de las municipalidades, lo otorga la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley General del Ambiente, el Decreto Legislativo 1278, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. O sea, las funciones son atribuidas por ley, por normas de alto rango. Ok, perfecto. Acá nuestro colega Jonathan García nos dice, ingeniero, buenas noches. Si una empresa no construye un componente y en la supervisión ambiental advierten un posible incumplimiento, si se construye este componente antes de la emisión del informe de supervisión, ¿se puede archivar? Ah, bonita pregunta. Esos son el grupito de casos complejos y complicados que se dan en el campo de la fiscalización ambiental. Y la respuesta rápida, así como ChatGPT te dice, respuesta rápida es sí, sí se puede archivar bajo una demostración antes de que se te inicie el procedimiento administrativo sancionador, o sea, antes de que se inicie, se puede archivar ese incumplimiento. Sí se puede. Ahora, la respuesta larga es que hay que evaluar un trasfondo, ¿no? Hay casos, hay componentes que obviamente necesitan todo un trasfondo ambiental en ese cumplimiento, ¿no? Habría que analizar qué caso, qué situación es. Pero básicamente sí, sí se puede archivar si tú demuestras que has corregido tu conducta. Eso, por ejemplo, es algo un poco nuevo, digamos, un poco, o sea, porque eso se aplica con mucha más precisión en el reglamento actual que tiene el OEFA, por ejemplo. Que si tú corriges tu conducta antes que se te inicie el procedimiento sancionador, ahí te da los requisitos para eso, se puede archivar, si es posible. Y en tu experiencia ya en fiscalización, supervisión, ¿cuáles son las faltas más comunes que has podido detectar en campo? Monitoreos, ¿no? Lamentablemente, monitorean mal, y cuando hablo de monitorear mal, son cosas sencillas, como por ejemplo, no monitorean conforme lo establecen los protocolos. Grandes incumplimientos en eso. Otro de los puntos importantes es el incumplimiento del IGA, el instrumento de gestión ambiental que le aprueban a un proyecto, a una actividad, etcétera, es de obligatorio cumplimiento. O sea, si el instrumento ambiental dice vas a tener A, B, C y D, tienes que cumplir A, B, C y D, ¿no? Si tú por ahí dices, no, yo cumplo A, y A, B nomás y C no, porque C no le aplica, no es mi caso, ya fue. Porque el incumplimiento, ojo, el incumplimiento en este caso, ¿de acuerdo? Es sancionable en el caso de liga. Entonces, monitoreos, incumplir lo establecido en el liga, las capacitaciones también no las realizan correctamente, los registros en el CIGERSOL, también hay mucho de eso, ¿no? No reportar las emergencias ambientales en la forma, modo y plazo. Esas son el grupito de las que podríamos hablar de que son muy frecuentes. Referente al tema de la participación ciudadana, ¿qué tan importante es ese papel que juega la sociedad? Bueno, la constitución política del Perú, nuestra Carta Magna, establece que nosotros debemos vivir o tenemos el derecho a vivir en un ambiente saludable.
Básicamente, ahí parte todo lo que deberíamos respetar. Yo como ciudadano debo vivir en un ambiente saludable y las personas que hacen su proyecto deben propiciar ese ambiente saludable. Entonces, la participación ciudadana desde esa perspectiva es fundamental porque todo lo que hacemos es para el ser humano. Si tú haces una mala participación ciudadana, vas a tener tu comunidad descontenta, tu población, tu área de influencia directa, indirecta, va a estar mal informada, mal gestionada. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, es fundamental la participación ciudadana. Es básica, así sea un proyecto pequeñito, básica. Ok, nuestro amigo Gustavo nos dice, en casos que algunas municipalidades no incentivan campañas de educación ambiental a la población de su distrito, ¿se puede denunciar a la entidad de fiscalización? A ver, la de poder se puede, ¿de acuerdo? De poder se puede. No obstante, hay que saber diferenciar una denuncia ambiental, ¿no? De una denuncia funcional, ¿de acuerdo? Entonces, Gustavo, de poder se puede. O sea, tú puedes acercarte o presentar una denuncia porque los funcionarios de tal municipalidad no están ejecutando sus funciones respecto del campo de la educación ambiental. Puedes hacer tu denuncia, por ejemplo, ante el ministerio. Supongamos que esa falta de educación incide en puntos críticos de residuos sólidos en el distrito o incide en que haya mucho ruido, generación de ruidos, esas cositas, entonces puedes tú, ojo, puedes tú denunciar. Pero el tema de no ejecutar algo, ese es un incumplimiento funcional, ¿no? Entonces habría que, si queremos tomarlo desde el lado del tema ambiental como denuncia ambiental, denunciaríamos la existencia de puntos críticos por la falta de educación ambiental. Si queremos desde la otra parte funcional, denunciaríamos que los funcionarios de tal municipalidad no están ejecutando sus funciones respecto de este tema. Pero sí es denunciable, todo se puede denunciar. Ok, perfecto. Eh, y hay una curiosidad que yo tengo cuando trabajo en industria, o bueno, cuando hago mis asesorías, siempre el gerente o el encargado, el especialista ambiental, te dice, llegó la entidad fiscalizadora. Y ya, sinónimo, multa. Ajá. No, ese desde que yo he salido egresado de la universidad, siempre tienen ese chip, las empresas, la población, entidad fiscalizadora igual a multa. Sí, 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 sí. Sí, pues lamentablemente, por eso cuando me preguntaron que defina fiscalización, pues comencé con ese punto, ¿no? Es que eso comienza desde la educación ambiental, o sea, eso comienza desde arriba. Si nosotros estamos haciendo algo malo, vamos a querer ocultarnos. Hasta cuando éramos niños, si cometíamos una falta en casa, nos queríamos ocultar, ¿no? Y lo mismo pasa pues en este campo, pero la fiscalización no es sinónimo de multa. La fiscalización es sinónimo de que hay una entidad que está verificando, está supervisando que estés haciendo tu trabajo, monitorear, ejecutar tus acciones, es tu trabajo. Y hay alguien que está viendo que lo hagas bien. Ese es el detalle. Entonces, lamentablemente ya se han puesto ese dicho, ¿no? Ah, tal entidad viene, uy, ya quiere sancionarme, quiere multarme, pero no es O así. sea, no necesariamente es, yo tengo en la puerta la entidad supervisora o fiscalizadora y ya rápidamente al otro día ya me llega un informe con una multa. O sea, no No, pasa, claro, no. o tienen esa concepción normalmente, ¿no? La multa tiene un proceso. Por ejemplo, el procedimiento administrativo sancionador para que a ti se te pueda sancionar tiene un proceso máximo de duración de 9 meses, ¿no? Cuando se te inicia el proceso, supongamos que se inició el proceso en enero, se tendría 9 meses, ¿no? Hasta septiembre para poder concluir ese proceso de sanción. Ahí tú te defiendes, envías tus descargos, haces esto, o sea, hay envía información bastante brutal en ese tema. O Y por, sea, tienen derecho a la defensa. claro, y por casos excepcionales se puede ampliar 3 meses más, o sea, se puede ir hasta un año en ese proceso de defensa. Ya luego de ese proceso,
ya recién saldría tu multa. Y cuando sale eso, también tienes derechos, puedes apelar, en fin, diferentes temas legales que ahí puedes aplicar. Pero así como también hay casos en los que el procedimiento sancionador te dura pues un mes, ¿no? ¿En qué caso será eso? Cuando todo ya está bien diseñado, establecido, y obviamente la entidad de fiscalización tiene el capital personal, o sea, para poder ejecutar sus funciones y sacar rápidamente estas sanciones. Pero todos tenemos el derecho a la defensa, y en el campo ambiental es igual, ¿no? Es igual. Y de tu experiencia, sí, hay un cambio cuando se aplica una sanción, sí cambia la empresa, porque esperamos realmente la sanción para decir, bueno, ya es momento de cambiar, pero sí realmente hay ese cambio que uno espera cuando ya es sancionada la empresa o la entidad X. Lo que pasa es que cuando hay una sanción, hay dos caras, ¿ya? La primera cara, que la sanción no es para sacarle dinero a la empresa. La sanción es para incentivar que la empresa no siga haciendo esa falta. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que una empresa no almacena bien sus residuos sólidos. ¿Listo? No los almacena bien. Y le cae una sanción por eso. ¿Listo? Te voy a sancionar porque no almacenas bien tus residuos. Tú como empresa, ¿cuánto dinero evitaste para no hacer esa actividad? Ah, ya, yo evité 200 soles. ¿Listo? Entonces la sanción te va a caer por 1000 soles. Oye, si me va a costar más una sanción que implementar correctamente, pues mi motivación, o mi motivación en este caso, va a ser implementar correctamente para que no me multen. Esa es la primera cara de la moneda, es desincentivarte a seguir haciendo las cosas mal, o es incentivarte a hacer las cosas bien. ¿De acuerdo? Para eso es una sanción. Pero esa es la primera cara. La segunda cara es que tu competencia, las empresas que están en tu entorno, van a ver que te han sancionado. Y esas empresas van a decir, oye, por hacer esto, entonces yo desde ahora voy a hacer las cosas bien para que cuando lleguen a mí a fiscalizarme, yo no cometa esa falta. Entonces, esa es la argucia de una sanción. Y las empresas sí cambian. Hay un cambio muy notable después de una sanción. O sea, eso sí es efectivo y veraz. Obviamente hay casos y casos, como todo en la vida, ¿no? Pero hay discúlpame que te corte ahí, pero hay una curiosidad porque, bueno, en algunos trabajos, siempre en reunión gerencial, eso es lo importante de nuestra carrera, que estamos a nivel de tomar decisiones a nivel gerencial. Entonces, a veces dicen, prefiero la multa antes de implementar el compromiso, porque Claro. es más rentable económicamente, ¿no? Lo que manifiestan, ¿no? Lo que pasa es que si hay un cálculo correcto de esa multa, no va a ser más rentable, ¿no? Si tú con el incumplimiento, o sea, evitando hacer esa actividad, supongamos, ¿no? Evitaste el gasto de 100.000 soles, la multa no va a ser por 100.000, la multa va a ser más que ese monto. Si se hace un buen cálculo de la multa, se va a verificar eso, ¿no? O sea, en otras palabras, yo quiero decir, ya, no cumplo este compromiso, pero según el reglamento dice multa 20 UITs, porque Claro, así lo toman. Dicen, ah, no, pero son 20 UITs, me sale más barato la multa que, pero no quiere decir que solamente sea la única sanción, claro, la única multa, puede sumar más multas. claro, puedes sumar. Por ejemplo, el tema de no almacenar correctamente los residuos es hasta 1.500 UITs, por ejemplo. Por no poner tus tachos conforme te indica la norma técnica peruana con el código de colores, colocarlos correctamente, con las condiciones, es hasta 1.500 UITs. Por no segregar, ¿listo? Por no segregar es hasta 1.000 UITs. Entonces ahí ves sumando, es el hasta, ¿no? O sea, se puede llegar a esos montos. Obviamente, eso es un cálculo, son los topes, pero eso es para que tengan una idea hasta cuándo se podría llegar. Obviamente hay casos y casos, o sea, es cuestión de analizar cada punto de forma individual, y en el campo de la fiscalización, pues no hay generalidades. Cada caso es muy particular. Ok, perfecto. Acá nos hace una consulta Michael Alarcón. Ingeniero, ¿nos podría comentar sobre la mejora manifest,
Manifiestamente evidente, Claro, a ver, ¿en qué caso es aplicable? la mejora manifiestamente evidente es aplicable en cualquier caso que cumpla las condiciones de mejora manifiestamente evidente. A ver, imaginemos un caso, ¿de acuerdo? Yo en mi IGA, en mi empresa, establecí que voy a instalar el componente A. ¿Listo? Porque el componente A me facilita tratar esto, tal. O sea, listo, me facilita eso. Tú, como empresario, dices, oye, ese componente yo le quiero agregar cosas, le quiero construir otros puntos más, porque, ojo, porque voy a mejorar el compromiso ambiental, porque voy a cuidar mejor o más, ¿no? El medio ambiente. Entonces, tú tienes que decirle a la autoridad en primer lugar que es una mejora manifiestamente evidente. Si tú le dices a la autoridad, oye autoridad, yo implementé este sistema en mi empresa y yo lo considero una mejora manifiestamente evidente, la autoridad le corresponde, ¿no?, analizar tu caso. Si tu caso aplica como mejora manifiestamente evidente, se va a archivar, no se te va a sancionar. Y para que califique hay varios casos. Caso uno, que esa mejora cumple el objetivo original de tu instrumento de gestión ambiental. Ese es el punto uno. Caso 2, ¿no? Que se suma al caso uno, que esa mejora que tú has implementado sea mucho mejor en términos ambientales respecto del componente ambiental o de los impactos que vayas a generar que tú originalmente tenías, ¿no? Miren, ¿ah? Que cumple el objeto del instrumento, que sea mucho mejor en términos ambientales, y viene el tercer caso, que tú demuestres que esa mejora no ha generado impactos ambientales negativos significativos cuando se implementó o cuando se está en operación. Si tú acreditas esos 3 puntos, se va a considerar como mejora manifiestamente evidente. Si tú no acreditas esos 3 puntos, se va a considerar como incumplimiento de liga y va a recaer en una. Es complejito, ¿no? Pero es bonito ese tema. ¿Son términos nuevos o ya son términos que ya Es vienen nuevo, eso es nuevo, nuevos? ¿No? eso es fresquito. Ok. Y bueno, cerrando este bloque, ¿alguna recomendación para los que en el futuro quieren especializarse en fiscalización, supervisión ambiental? Claro, que sigan, que tomen mis cursos, que me sigan y que se matricule siempre en mis clases. No, mentira. La mejor está ligada al consejo que les di, ¿de acuerdo? Hoy con el boom de información que tenemos a la mano, estudien, chicos, de verdad que estudien. No les puedo decir otra herramienta más diferente, o no les puedo pintar flores o pajaritos en el aire, como por ahí dicen, porque el campo real de nuestra carrera se conquista estudiando, ¿de acuerdo? Si a ti te regalan un puesto, ¿de acuerdo? Estudia para que des la talla de ese puesto. Si tú te ganas un puesto, estudia para que des la talla de ese puesto. En cualquiera de las situaciones necesitas estudiar. Entonces, por ahí va la recomendación para todos los alumnos, los seguidores, los que están presentes acá en el curso. Y bueno, entramos al segundo bloque y último bloque, manejo de residuos sólidos. Eh, ¿Cómo lo ves? El ámbito de residuos ha crecido demasiado. ¿Te acuerdas tú que en la Ah, universidad, pucha, hablamos de contenedores, segregación casi, la Bolsa María, iniciábamos la Bolsa María, me acuerdo, en el tema de segregación? ¿Cuál es la perspectiva que tienes ahora, ya después de tantos años, referente a la actualidad en el manejo de residuos sólidos? bueno, de repente algunos de los presentes no van a coincidir con lo que diga, pero a nivel normativo somos uno de los mejores países en Latinoamérica y en el mundo. A nivel normativo. A nivel de ejecución, ahí sí estamos eliminados de. No aparecemos en la tabla. Exacto. Lo voy a demostrar de la siguiente forma. No sé cuántos conectados estén acá, pero les voy a pedir una ayuda, un apoyo.
y les voy a demostrar en vivo y en directo de lo que estoy hablando. Los centros de acopio. Ojo, los centros de acopio. ¿Listo? Ojo, centros de acopio como infraestructura de residuos sólidos. ¿Están o no están como infraestructuras? ¿Qué es el público? Los centros de acopio, ¿recuerdan? De acuerdo a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se siguen utilizando, ya no se utilizan. Los centros de acopio. A ver, A ver, ¿qué nos dice el público? ¿qué dice el público? A ver. O de frente, ¿los centros de acopio existen o no existen? ¿Qué opina el público presente en este caso? Hubo una normativa, creo que lo cambia, ¿no? A ver, por acá dice, acá veo un comentario que dice, ingeniero, buenas noches, tengo una pregunta respecto a los lixiviados que generan dentro de los rellenos sanitarios. Si bien se sabe que aún no hay un tratamiento como tal, solo optan por la recirculación del mismo, ante ello se genera un punto de riesgo. ¿Habría medida que pongan para los monitoreos o planes para su tratamiento alguna solución? Claro, uy, soluciones sobran ahora, Danilo, en el campo de los tratamientos de los lixiviados. Hay muchos sistemas de tratamiento biológicos, químicos, físico-químicos, tratamiento primario, tratamiento secundario, o sea, hay muchos tratamientos. Distinto es que no lo implementan, pero de existir existen bastantes. Hay rellenos sanitarios que dan tallas internacionales del cómo manejan sus lixiviados, muy buenos. La recirculación no es del todo mala, es uno de los sistemas, ¿no?, en los cuales se permite o se traduce en recircular el lixiviado de tal forma que evitar que eso recaiga pues o afecte un componente ambiental. Entonces, ahí respondiendo a la pregunta que daban, ¿qué sugiero yo? Yo sugiero que cuando se implemente un relleno sanitario, se utilice o se diseñe desde la parte de ingeniería muy bien para combinar. No va a haber un tratamiento único, una combinación de sistemas de tratamiento para lograr el objetivo principal, ¿no? En ese tema. Mira, y hay algunos de tus seguidores que han respondido, ¿no? Sí, Entonces, Lía respondió de que ese término ya no se utiliza. ajá, muy bien. Y a eso es el punto que llegaba. O sea, para que nosotros podamos, ¿no?, entrar en el campo de residuos sólidos, se pega con lo que originalmente les dije, que es estudiar la normativa. El decreto legislativo 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se aprueba un 23 de diciembre del año 2016. Se reglamenta en el año 2017, un 21 de diciembre del año 2017, con Decreto Supremo 014-2017 MINAN. Desde esa fecha, ya casi va a ser una década, el Decreto Legislativo 1278 tiene 6 modificaciones hasta ahorita, las cuales tienen que leerse. La modificación, la 1501, el Decreto Legislativo 1501, elimina el término de centros de acopio. ¿Listo? Lo elimina de la clasificación de infraestructuras. Pero pese a esa eliminación, hoy por hoy se sigue utilizando. ¿Qué significa eso? Que tenemos normas que no se entienden o no se comprenden. El reglamento tiene 2 modificaciones a la fecha. Eso es importante, fundamental, ¿no? Eh, Eh, en este caso, tu opinión personal, eh, ¿qué opinas de las modificatorias y actualizaciones de la norma? ¿Está bien? ¿O prefiero mejor esperar unos cuantos años más y sacar una ley más, nueva, ¿no? nueva. No, porque yo veo que Ya viene otra modificación. ya viene otra, y o sea, yo me pongo a reflexionar y digo, Dios mío, son 6 ya que vamos, otra más, son 7, seguiremos sumando más. Sí, bueno, a ver, antes de entrar a eso, acá hay una pregunta bonita de Gustavo que dice, actualmente sé que hay puntos de acopio o puntos de establecimiento. Claro, o sea, hay eso como áreas, ¿no? Un área donde tú acopias, por ejemplo, los RAE, es un área de acopio o punto de acopio, pero ya no como infraestructura. O sea, como infraestructura ya no existe ya ese tema de centro de acopio, etcétera. Ya no existe, pero como espacio que almacenas, que acopias algo ahí sí. Entonces, sí se puede diferenciar.
Respecto a tu pregunta, Carlos, bueno, a ver, ¿qué te diría yo? Yo estoy en ese campo en una fase neutral, ¿no? Neutral. Porque sí sé que tener muchos cambios en la norma perjudica mucho. Perjudica mucho porque no todos los especialistas, no todos los profesionales revisan o leen. Y dada esa dificultad, tener muchas normas genera más confusión que ayuda. Por ejemplo, hay profesionales que siguen utilizando el reglamento original y no utilizan su modificación. Hay profesionales que ya se cambió, con, por ejemplo, con la ley 3221-2 del año 2024, partes de la ley, pero siguen utilizando las antiguas. Entonces, eso se da porque hay muchos cambios, ¿no? Pero eso se solucionaría si los profesionales lo estudian. Por eso es mi posición neutral. Es una dificultad, pero que tiene solución bajo el estudio. Me imagino que en alguna supervisión, fiscalización, supervisión más que todo, creo, te habrás dado cuenta de eso, ¿no? De que utilizan el reglamento del año 2017 y no el actualizado, ¿no? Con decirte que siguen utilizando el reglamento derogado del año 2000, ¿no? O la ley general. Sí, también me he dado cuenta también de eso. ¿Y qué pasa? O sea, estamos hablando de normas que ya están desfasadas de hace más de 10 años. No tienen absolutamente nada con el tema, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ahí viene el tema. Bueno, Carlos, para tu público, hablando del tema de residuos sólidos, yo creo que vamos a poder conversar en un futuro un poquito más, pero no quiero irme sin darles el bonus normativo que les dije. ¿Tú puedes compartir tu pantalla? Sí, a ver. Listo. A ver, primero, los voy a guiar de tal forma que ustedes puedan autoinstruirse en el campo normativo legal. ¿De acuerdo? Entonces, deben estar mirando su pantalla de lectura. Estamos viendo su set de trabajo. A ver, Ya. tu cámara, límpiale un poquito tu cámara trasera, por favor. No, la luz que está saliendo. Es la luz, ya. Sí, la luz. Listo. A ver, Ah, no, sí era limpieza. queda, ¿no? Ya. Mira, buscan, toca SPIJ. SPIJ. Sí, coloca SPIJ. A ver. Ya. Borra lo parte azulito, solo quiero que diga SPIJ, Enter. Listo. Entra el primerito, Sistema Peruano de Información Jurídica. Muy bien. Me parece que tu internet está lento. Sí, está lento. Listo. Luego accede al SPIJ. Ahí, exacto. Accede. A ver, dame un segundo. Dame un segundito. No se escucha, Michael. ¿Estás hablando? Ya, dale clic en ingresar. Si se había bloqueado el audio. Dale clic en ingresar. Listo. Acá, ¿no? Acceso libre, ¿no? Exacto, acceso libre. Ok. Cierra ese videito, ponle ahí en la parte de ahí arriba que dice búsqueda de normas, en la parte izquierda. Ahí, muy bien. Y ahí busca el que dice ley, el tipo de norma ley. Sal de ese buscador, haz un clic afuera y ahí pon 27314. Y baja un poquito el cursor, baja y baja más, y ahí ponle buscar. Miren,
Esa es la ley antigua, la derogada. Ponle clic en el punto rojito donde dice visualizar, ahí, y ahí les va a ayudar a la izquierda un poquito. Miren lo que dice, más un poquito, más a la izquierda, más a la izquierda. Dice que dice derogada, por ejemplo, para que se ayuden ustedes, ¿no? Entonces, con este buscador van a saber cuál es la norma vigente, cuál es la norma derogada. Ahora vamos a buscar el 1278. Regresen la casita, Carlos, de la parte derecha. Listo, buscador de normas. Ahí borra ley. Ajá, y ahí pon decreto legislativo, busca. Muy bien, y ponle 1278. Y ándate a buscar. Y cuadrito rojito. Cuadrito rojito, rojito. Ahí está, y va, esa es la norma vigente actual. Pero no solo eso te permite, obviamente, este buscador, sino te permite ver modificaciones. Por ejemplo, vamos al artículo 65, Carlos. El artículo 65 habla de infraestructuras de residuos sólidos. Mucho más abajo todavía. Ahí está. Ándate más arriba, porque ese ya es el final. Más arriba, más, un poquito más. Más, todavía más. Ahí está. Ese es el original, mírenme. Artículo 65. Y lo encuentras en cursiva. ¿Por qué? Porque eso ha sido modificado. Baja un poquito, y ahí se modificó con la 389. Y ahí seguía existiendo centros de acopio. Baja un poquito más, se modificó con la 1501. Y cuando lo vean ya sin cursiva, es porque eso es lo final. Y ahí está. Por ejemplo, ya no existen centros. Solo está valorización, transferencia, tratamiento y disposición final. Entonces, señores, les he dado un conocimiento rápido, eficiente para ustedes en el campo normativo para que puedan leer y trabajar. Y obviamente, ¿no? Carlos ya los voy a dejar con Carlos para que les comente de los proyectos que se viene, de los cursos que se viene justamente, que vamos a trabajar de manera combinada, ¿verdad, Carlos? Así es, muy bien, muy acertado el comentario que tienes. Bueno, antes del cierre, queremos agradecerte profundamente, mi estimado colega, por compartir tu experiencia, tus conocimientos con todos los conectados. Bueno, hemos aprendido un poquito más de lo que es fiscalización ambiental, de tu experiencia como profesional en ingeniería ambiental y bueno, un poquito de los retos y ahorita, por ejemplo, con la plataforma que nos acabas de enseñar, creo que les va a servir mucho a todos, ¿no? La actualización. De repente te estaremos invitando más adelante referente ya a un tema más específico. Va a tener que ser presencial ahora, va a tener que ser presencial. Acepto la invitación presencial para poder compartir conocimiento y de repente ahí con los alumnos que estén cerca o que estén cerca del lugar que se realice, pues hacerlo juntos, ¿no? Creo que se te fue el audio, Carlos.